Mientras la flota del almirante Toby perseguía a Bismarck que huía rumbo a la Francia ocupada por Alemania en una de las operaciones conjuntas más grandes de la Segunda Guerra, otra flota británica se aproximaba desde Gibraltar compuesto por el portaaviones HMS Victorious y 4 cruceros ligeros para realizar una ruta que podría posicionarlos para lanzar sus aviones torpederos. A las 3 de la madrugada del 25 de mayo, los radares británicos perdieron contacto con el Bismarck. Al principio, se pensó que regresaría al Mar del Norte y los barcos se dirigieron en consecuencia. Entonces Lutyens, creyendo que los británicos todavía lo seguían, rompió el silencio de la radio enviando un largo mensaje de radio a la sede en Alemania. Esto permitió a los británicos triangular la posición aproximada del Bismarck y enviar aviones a buscar el acorazado alemán. El Bismarck estaba escaso de combustible debido al impacto dañino infligido por el príncipe de Gales que había hecho que Lutyens redujera la velocidad para ahorrar combustible, pero Bismarck aún tenía suficiente velocidad para superar a las unidades pesadas de la flota nacional y alcanzar la seguridad de Francia. Sin embargo, desde el sur, el portaaviones Ark Royal, el crucero de batalla Renown y el crucero ligero Sheffield se acercaban para interceptarlos. Sin embargo, los barcos británicos también comenzaban a quedarse sin combustible, y la fuga del Bismarck parecía cada vez más segura. Sin embargo, a las 10:30 am del 26 de mayo, un hidroavión Catalina, con base en Lougerne, Irlanda del Norte, encontró Bismarck que estaba a 700 millas del puerto francés de Brest, y no dentro del alcance de la cobertura aérea de alemana. Este contacto fue asumido por el portaaviones Ark Royal quien lanzó un ataque aéreo con 15 aviones de la Primera Guerra Mundial equipados de torpedos con detonadores de contacto estándar y poco confiables. Cuando los Swordfish se aproximaba al Bismarck para lanzar su ataque, el Bismarck disparó con sus camiones principales y sus baterías antiaéreas, pero los aviones volaban tan bajo y lento que les era difícil apuntarles. Entonces los Swordfish soltaron sus torpedos al agua en dirección al Bismarck, pero este comenzó a virar violentamente mientras todas sus baterías antiaéreas intentaban derribar a los torpederos. Consiguió evitar casi todos los torpedos que estos dejaron caer, pero 2 le impactaron. Uno acertó hacia el centro del buque en el lado de babor, justo debajo del cinturón acorazado principal. La fuerza de su explosión fue contenida por el sistema de protección submarina, pero se produjeron algunos daños estructurales y pequeñas inundaciones. El segundo torpedo hizo blanco a babor de popa, cerca del eje del timón de babor. Su explosión causó graves daños en el ensamblaje del timón de babor, pues el acoplamiento fue destrozado y el timón no pudo ser desenganchado. Este se quedó virado 12 grados a babor. La explosión también causó importantes daños en la nave. El equipo de control de daños intentó repetidamente retomar el control del timón, y con el tiempo consiguieron arreglar el timón de estribor, pero el de babor permaneció atascado. Se sugirió arrancar este timón con explosivos, pero Lutyens no lo permitió afirmando que no podemos poner en peligro la nave con medidas de este tipo. Consideró que había un serio peligro de dañar las hélices, lo que habría dejado al acorazado completamente indefenso. A las 21:15 horas Lutyens informó que el Bismarck no era maniobrable. Con el timón de babor atascado, el Bismarck navegaba en amplios círculos, incapaz de huir de los barcos de Toby. A pesar de que la escasez de combustible había reducido el número de barcos británicos, los acorazados Rey Jorge V y Rodney estaban aún disponibles, junto con los cruceros pesados Dorsetshire y Norfolk. Lutyens informó al cuartel general a las 21:40 del día 26. Barco imposible de maniobrar. Lucharemos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. Después del amanecer del 27 de mayo, Tovey, a bordo del Rey Jorge V, dirigió el ataque contra el paralizado Bismarck. El Rodney siguió la aleta de babor. Toby pretendía navegar directamente hacia el Bismarck hasta que estuviera a unos 15 kilómetros de distancia.
En ese momento, viraría al sur para colocarse en un rumbo paralelo a su objetivo. A las 8:43, el rey Jorge V avista al Bismarck a unos 23.000 metros, y 4 minutos después las torretas de proa del Rodney abrieron fuego con sus 6 cañones de 406 milímetros. Casi inmediatamente después hizo lo propio el rey Jorge V con sus baterías de 360 milímetros. El Bismarck devolvió el fuego a partir de las 8:50 con sus cañones delanteros, y con su segunda salva ahorquilló al Rodney. Como la distancia se reducía, las baterías secundarias del barco comenzaron a disparar. El Norfolk y el Dorsetshire también acortaron distancias y abrieron fuego con sus piezas de 203 milímetros. A las 9:02, proyectiles de 406 milímetros del Rodney impactó en la superestructura del Bismarck, matando cientos de tripulantes y dañando gravemente las torretas delanteras. Según los supervivientes, este brutal impacto fue el que probablemente mató al capitán Lindemann, al almirante Lutjens y el resto del Estado Mayor en el puente. La estación de control de los camiones principales fue rápidamente destruida. El teniente von Mullenen, que estaba a cargo del control de fuego de las torretas traseras, consiguió disparar 3 andanadas antes de que un proyectil destruyera la dirección de tiro, desactivando el equipo. Luego dio la orden de disparar de forma independiente a los camiones todavía activos, pero a las 9:31 las 4 baterías principales habían sido neutralizadas. Hacia las 10 los 2 acorazados de Toby habían disparado unos 700 proyectiles con sus baterías principales, la mayoría a muy poca distancia. El Bismarck, quien había quedado reducido a escombros y en llamas de proa a popa, escorando 20 grados a babor. El Rodney se aproximó hasta los 27.000 metros, lo que para sus cañones equivalía a disparar a quemarropa, y continuó arrasando el maltrecho casco del acorazado alemán. Toby no debía cesar el fuego hasta que los alemanes arriaran sus banderas o estuviera claro que abandonaban el barco. Primer oficial del acorazado alemán, ordenó a los hombres bajo la cubierta abandonar el barco. Este también instruyó a la tripulación de la sala de máquinas para abrir los compartimentos estancos del buque y preparar cargas para echarlo a pique. El oficial en jefe de ingeniería ordenó a sus hombres colocar cargas explosivas con mechas, que tardarían 9 minutos en arder, pero el sistema de comunicación se rompió y tuvo que enviar a un mensajero para confirmar la orden de hundir el buque. Ese mensajero nunca regresó, por lo que se preparó las cargas y ordenó a la tripulación abandonar la nave. Los 4 buques británicos dispararon más de 28.000 proyectiles contra el Bismarck y acertaron más de 400, pero no fueron capaces de hundir el acorazado alemán. Hacia las 10:20, con los niveles de combustible muy bajos, Tovey ordenó al Dorsetshire reducir distancias y disparar torpedos al acorazado para terminar de hundirlo. Sobre las 10:35 el Bismarck volcó hacia la castigada banda de babor y se hundió por la popa, desapareciendo de la superficie a las 10:40. Unos 400 hombres estaban ahora en las aguas donde el Dorsetshire junto con el destructor Maori se acercaron y tiraron cabos para subir a los náufragos a bordo. A las 11:40, el capitán del Dorsetshire ordenó el abandono de las tareas de rescate después de que los observadores avistaran lo que creyeron era un submarino alemán. De una tripulación de unos 22.000 hombres, solo 114 sobrevivieron. La única misión de guerra del Bismarck duró 215 horas. Demostró ser un temible enemigo para los barcos de superficie, pero finalmente unos valerosos pilotos británicos, pilotando unos biplanos anticuados, demostraron que los acorazados eran vulnerables al poder aéreo. La época de los acorazados había llegado a su fin. Aunque los submarinos alemanes, los U-boats, siguieron atacando a los convoyes aliados, Hitler no volvió a permitir que su flota de superficie saliera al Atlántico Norte. Y el trágico final del Bismarck significó que el mar estaría vigilado desde el cielo.